Bueno, buenas tardes. La doctora Blanco me puso en un compromiso, ella me conoce hace muchos años y creo que hablar con solvencia de la ley 26.994 hoy es un desafío importante y les diría casi imposible de cumplir, porque todas las reformas que trae la 26.994, no solo de la ley de sociedades, de lo que vamos a hablar ahora, sino muchos otros aspectos de nuestro sistema de derecho privado, son de tal envergadura que no podemos considerar que una interpretación hoy por hoy sea definitiva acerca de algo. No hay nada dicho, estamos estudiando algo que todavía no se comenzó a implementar. Van a ver justamente, bueno, con la doctora Blanco habrán visto en personas jurídicas todas las alternativas, cuestiones y conflictos y dudas que se generan. Hoy tenemos casi más dudas que certezas. Esto también se repite en la ley de sociedades, se repite en cada una de las áreas que vamos a ir tratando, ¿no? Y que se van a ir tratando a lo largo del curso, con lo cual creo que nadie puede decir que tiene una visión definitiva ni integral de cada uno de los temas que se ocupa, ¿no? Hace poco estuve, más o menos hace 2 semanas, estuve en un congreso que trató justamente sobre el Código Civil y Comercial Unificado, y les puedo asegurar que en las conclusiones finales la mayoría de las ponencias presentadas fueron revisadas hasta por sus propios autores, ¿no? Porque cuando yo digo, los valientes que hicieron ponencias, entre los que me incluyo, sometían al debate cada una de las cuestiones y del debate surgían nuevas ideas que complementaban la ponencia o que directamente la contradecían, y muchos autores de ponencias consideraron de que las observaciones estaban bien hechas. Con lo cual esto demuestra que, bueno, esto es un desafío interesante. Creo que como abogados estamos siendo protagonistas de un momento histórico en el derecho, y que no nos podemos perder la oportunidad de participar, debatir, estudiar, algo que en realidad cuando nosotros estudiamos en la universidad ya nos vino como comido, ¿no? Ya había tratado, hoy toda la bibliografía que hay son primeras aproximaciones, como la de cada uno de los docentes que vienen aquí a dar una visión de algo, y probablemente también muy contaminada por lo ya vivido, por las experiencias tenidas. Es decir, yo digo, los que van a tener la verdadera oportunidad de apreciar con una mente virgen esto son los alumnos de la universidad, ¿no? Porque nosotros cuando empezamos a analizar algo es como que estamos muy aferrados a preconceptos, y capaz que hay algunas figuras que tenemos que considerar que están absolutamente fuera del esquema actual y tenemos que sacarlas de nuestro cerebro. Es muy difícil borrar esta impronta que nos deja un código como el de Vélez, ¿sí? Muy difícil. Y este es el gran desafío que tenemos. Por otro lado, bueno, la experiencia, por ejemplo, en temas de responsabilidad, hay mucha temática nueva, pero mucha también temática recogida de la jurisprudencia y de trabajos doctrinarios, con lo cual no cabe duda que nuestra experiencia va a enriquecer los debates y la mirada, pero también tenemos que tomar las normas que regulan nuevos institutos sin prejuicios de ningún tipo, porque si no vamos a empezar con un análisis inadecuado de cada una de las normas que vamos a tratar. La ley 26.994 se encarga de decir que en realidad unifica el Código Civil y Comercial y trata determinadas temáticas, pero deja determinadas leyes fuera del Código Civil y Comercial Unificado como leyes autónomas. Esto no significa que estas leyes no tengan ninguna modificación, porque, por ejemplo, en la ley de concursos y quiebras, que es mi especialidad, yo encontré cerca de 14 reformas o 15 reformas, hoy por hoy, o sea, puedo encontrar muchísimas más, que se producen en forma, digamos, directa del articulado del Código Civil y Comercial Unificado y que se reflejan en la ley de concursos, aunque no se cambió ni una coma de la ley de concursos. Esto no ocurrió con la ley de sociedades, hoy ley de sociedades comerciales, 19.550, y ahora ley de sociedades en general. Hubo modificaciones puntuales en la ley de sociedades, pero lo primero que tenemos que sacar de nuestra cabeza es este concepto de sociedades comerciales, ¿no? Que la 19.550 regula sociedades comerciales. Ahora se van a regular sociedades en general. Esto significa que ya el objeto
definido en el primer artículo que tenemos ante una sociedad comercial, no tiene por qué ser el concepto, cuando hablamos de concepto y cuando hablamos de su objeto, no tiene por qué ser un objeto comercial. Puede ser tranquilamente un objeto civil, porque dentro de esta regulación de la 19.550 reformada por la 26.994, tenemos que tratar de ubicar al régimen de sociedades civiles. Y vamos a ver cómo, ¿sí? Esto significa que las sociedades de profesionales, que creo que esto fue una asignatura que quedó pendiente, creo que las sociedades de profesionales necesitan un régimen propio, porque no podemos ni siquiera decir que es una sociedad civil, no la podemos ubicar entre lo que es una empresa, por supuesto. Es más, el artículo 320 puntualmente excluye el ejercicio de la profesión de lo que es el concepto de empresa o actividad organizada en forma empresaria. El artículo 320 es un artículo muy importante que lo vamos a ver como complementario, como normas complementarias que están en el Código Civil y Comercial Unificado que recaen o que influyen directamente en la modificación de la 19.550. Esto es una asignatura pendiente. Hoy no tenemos un régimen de sociedades profesionales y bueno, quedará regulado el régimen de las sociedades profesionales existentes como una sociedad civil, pero hoy ya sin el concepto, porque no quiero que nos saquemos de entrada, ya no hay sociedad civil y sociedad comercial, ahora hay sociedades, porque ya el objeto del lucro en sí mismo no es importante, el objeto comercial, porque en definitiva este es un código que como unifica criterios, implica que ya no hay un estatuto del comerciante, ya no hay una definición de lo que es comerciante, ¿sí? Con lo cual ustedes me dicen, bueno, pero que entonces quedó derogado el... yo escucho un pim, 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 pim. ¿Puede ser? ¿Podemos cerrar los celulares, por favor? Así, porque desde acá les digo, uno se desconcentra. Disculpen. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de comerciantes, ya no hay una regulación de comerciantes, pero esto no significa, hay algunos que dicen, bueno, pero entonces el derecho comercial quedó, eliminado, no existe más derecho comercial, es todo código civil. Bueno, ya sabemos que esto es un código civil y comercial unificado, entonces sí hay derecho comercial. Y en las universidades ya se está discutiendo cómo se reforman los programas y si hay materias que son absorbidas por los departamentos de civil o por los departamentos de comercial. Y en realidad este es un código que regula la empresa. El artículo 320, cuando habla de establecimiento comercial, establecimiento industrial, de empresa, de actividad o establecimiento o actividad económicamente organizada, nos demuestra que no es que no le interesa el derecho comercial, todo lo contrario. Lo que pasa es que regula un derecho comercial más humanizado. Esto sí, y esto espero que se vea reflejado especialmente en los tribunales especializados en derecho comercial, porque acá en la provincia de Buenos Aires tenemos la realidad de que el juez civil es juez civil y comercial, con lo cual siempre la mirada que ha tenido de la materia comercial ha sido con su impronta civil. Y esto fue siempre sano en el fuero, cuando vemos acciones de responsabilidad, tanto societarias como concursales, vemos que el juez las trata conforme lo trata el derecho de daños en materia civil. Ahora vamos al fuero comercial, el especializado, capaz que el de la Ciudad de Buenos Aires, y se quedan con una versión es como un fuero, digamos, mucho más duro y muy poco abierto a los cambios, porque se resisten a esta humanización, porque se quedan con el tema del estatuto del comerciante, con que los conceptos del derecho comercial no tienen nada que ver con el derecho civil, y esto no es así, ¿sí? Tiene vasos comunicantes, que el derecho comercial necesita nutrirse del civil para ser un derecho más humano. Más cuando estamos en un siglo en donde todo el mundo busca la protección, como máxima, la protección de los derechos humanos. Con lo cual un derecho comercial no humanizado es un derecho comercial propio de la Edad Media, pero no propio del siglo que estamos viviendo. Y este es un nuevo desafío que hay que sumar a los conceptos. Entonces, cuando empezamos con el concepto propiamente que contiene la ley, primera modificación importante que tenemos que considerar es que hablamos de sociedades en líneas generales. Por la charla que les comentó la doctora Blanco, ya habrán conversado que estas sociedades están incluidas en el artículo 148 como personas jurídicas privadas, ¿sí? Y este es el primer criterio que tenemos acerca del tema.
La gran discusión que se está dando, y es un debate ya que se está dando doctrinario, en este congreso que les comento que estuve presente, se debatía mucho acerca de si las normas que están, que ya vieron con la doctora Blanco, reguladas en el Código Civil y Comercial Unificado sobre personas jurídicas, influyen sobre la ley de sociedades. Mi primera impresión es que sí. ¿Y por qué digo que es que sí? Porque en realidad hay montones de conceptos que la ley de sociedades no tiene y que sí tiene la parte general de personas jurídicas. Entonces, primer punto. El artículo 150 encima establece específicamente, y esto se los habrá dicho la doctora Blanco, que hay un orden de prelación, y en ese orden de prelación está no es que no se aplica el Código Civil y Comercial Unificado porque hay una ley especial como la Ley de Sociedades que ha tenido una modificación puntual por la 26.994. Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Por la misma decisión del legislador en el artículo 150 del Código Civil y Comercial Unificado. Se aplica entonces los criterios generales dados por las normas que regulan a la persona jurídica en líneas generales. El punto es, hay normas que se aplican directamente porque hay una laguna sobre determinadas cuestiones en la ley de sociedades que sí están contempladas en personas jurídicas. Como por ejemplo, el tema de cómo se resuelven, y lo deben haber visto con la doctora Blanco, cómo se resuelve la situación de que existe un obstáculo o un impedimento en el seno de una sociedad para tomar decisiones. Esto es claramente en esas sociedades en las cuales hay, y ustedes lo deben haber visto en el ejercicio de la profesión, hay una división del 50 y 50, ¿no? Ya sea porque hay dos socios, 50 y 50%, o porque hay dos grupos, 50 y 50, y no se puede tomar ninguna decisión porque no se tiene mayoría nunca, ¿sí? Y esto pasa también en el seno de la administración propiamente. A veces hay bloques en el directorio que no permiten tomar decisiones, entonces no se reúnen, pasan meses y meses sin reunirse porque no pueden tomar decisiones. Bueno, la doctora Blanco, les comentaste, ¿no? Las reformas. Bueno, ahora vamos a ver algunas filminas que ya vieron, porque con la doctora Blanco nos hicimos un complemento de filminas, hicimos una ensalada rusa. Yo empecé haciendo las de personas jurídicas, ella hizo la de sociedades, ella le agregó cuestiones a la de personas jurídicas y yo le agregué cuestiones a la de sociedades. Y terminó en una ensalada rusa y creo que quedó bien. Creo que quedó bien. Ustedes van a ser los que nos van a tener que decir si quedó bien o quedó mal. De las filminas que les presentó la doctora Blanco, trataron específicamente este tema de la regulación que tiene la ley acerca de cómo se puede hacer para salvar este obstáculo de no tomar las decisiones. Entonces, esa es una norma, por ejemplo, que aplica directamente porque no hay en la ley de sociedades una norma que resolviera esta cuestión. Significa que ante una laguna de la ley tenemos que ir a la parte de personas jurídicas. Todo lo que es los atributos de la personalidad, también. ¿Por qué? Porque es como la parte general, ¿sí? La médula central, la médula ósea del sistema de personas jurídicas y por ende de la ley de sociedades. Pero tenemos también, bueno, también qué pasa con la autoconvocatoria, que tampoco estaba resuelta en la ley de sociedades y generó, no les cuento, la jurisprudencia y los debates, hoy gracias a Dios estériles, acerca de si es válida o no la autoconvocatoria. También viene a rellenar una laguna que existe en la ley de sociedades. Pero tenemos normas que entran en franca contradicción en cómo quedó redactado la ley de sociedades porque no tuvo una modificación y normas de el Código Civil y Comercial Unificado, puntualmente el artículo 144. El artículo 144 trata el tema de la inoponibilidad de la persona jurídica. Me imagino que la doctora Blanco algo habrá hablado sobre el tema. Yo voy a dar mi versión y si coincidimos, fantástico, lo voy a hacer muy breve para que no insumir tiempo de esto que ya hablaron con la doctora Blanco. Esto fue la filmina que ya vieron, ¿sí? Fíjense, el tema de personalidad, acerca de cómo definimos, para qué nos sirve, o sea, esta definición que está en persona jurídica. Y justamente para hacer esta interpretación que voy a hacer de por qué, a mi criterio, el 144 del Código Civil Comercial Unificado se aplica y modifica el 54 ter, en cierta manera, aunque no hay una modificación puntual, ¿sí? Esta es otra norma que ya la abrieron son otras cuestiones que resuelve la parte general,
que respecto al nombre, que debe tener recaudos de veracidad, de novedad, de actitud distintiva. Esto no lo dice la Ley de Sociedades. Sí lo dice la Resolución General 7 del 2005 de la Inspección General de Justicia. Vos le comentaste, Adriana, digamos, el chusmerío que hay atrás de la reforma, quién hizo la reforma de personas jurídicas. Bueno, yo me atrevo. Van a ver que hay muchas normas que se ven en la parte general de personas jurídicas, como les dije antes, que se contradicen con la parte de ley de sociedades. Y las de personas jurídicas, puntualmente, coinciden con la resolución 7 del 2005, con lo cual, primer secreto, si ustedes hayan alguna norma que no consideran que no está del todo clara y que la necesitan interpretar, la mejor manera de interpretarla es ir a resoluciones particulares de la Inspección General de Justicia del 2003 al 2005 y de la Resolución General número 7 del 2005 que sigue vigente. ¿Por qué? Porque en realidad el autor, o uno de los autores, pero digamos el que le dio su impronta a la reforma de personas jurídicas, y especialmente a la parte general, y a algo de asociaciones civiles, fue el doctor Ricardo Nissen, que fue el inspector general en la época en que se dictó la resolución 7 del 2005. Que fue una resolución que vino a reemplazar a una vieja de la década del 80, la 6, y que trajo, digamos, toda su doctrina acerca de sociedades y la volcó en la Resolución General 7 del 2005. ¿Qué pasa? Él es el autor de la reforma, como digo, de la partecita de personas jurídicas del Código. Pero la parte de ley de sociedades no la tiene el doctor Nissen, se la dan a otro grupo de doctrinarios. Es más, dentro de esos doctrinarios está la escuela doctrinaria absolutamente contraria a Nissen. Entonces, la primera versión, si ustedes tienen el anteproyecto, se van a encontrar que hay un montón de normas que no quedaron volcadas en la ley 26.994, porque era la versión más conservadora y más, permítanme expresarlo, más capitalista de la ley de sociedades. ¿Qué pasó? El doctor Nissen después pasó a integrar la comisión bicameral y entonces se ocupó de poder estas normas, digamos, por así decirlo. ¿Qué pasó? No pudo modificarlas, sino sacarlas que, por ejemplo, había mucha regulación sobre grupo económico, había una regulación expresa sobre responsabilidad de administradores que recortaba y hacía más restrictiva la interpretación de la responsabilidad del administrador de una sociedad frente a terceros, y como esto era contrario a su doctrina de toda la vida, quedó como desdibujado, porque se sacó. Pero hay una norma que no se sacó, que es la 54 ter, porque no es que se modificó, sigue del sistema de la 19.550 original, que es la norma de la inoponibilidad de personas jurídicas. Por eso digo que estos temas, si ustedes, el tema del objeto, que debe ser preciso y determinado, cómo debe ser el objeto, van a las resoluciones particulares de esa época y tienen la doctrina y la interpretación de lo que es el objeto para el Código Civil y Comercial Unificado, y por ende cómo debe ser el objeto de una sociedad. Lo mismo acerca de los recaudos que debe cumplir el nombre, ¿sí? El de veracidad, de novedad, aptitud distintiva. Todo eso sale de la resolución 7 del 2005 y de los presentes de las resoluciones particulares. Pero vamos al 54 ter para marcarles la diferencia, si bien ya la vieron en la filmina de la doctora Blanco. A mi criterio, ¿qué es lo que sucede? El artículo 54 ter pareciera ser que quedó como de una interpretación mucho más severa a la hora de declarar la inoponibilidad de una sociedad, que esto les interesa a los laboralistas, que en el caso si hablamos de una asociación civil o si hablamos de una fundación. ¿Por qué? Porque el artículo 144 saca algunas palabritas, como por ejemplo la palabrita mero. Si yo digo, y no estoy hablando del pescadito, sino que si estoy diciendo un mero recurso para violar la ley, pareciera ser que estoy restringiendo el concepto. Estoy diciendo que la actuación de la sociedad tiene que ser solamente para violar la ley, el orden público, y yo creo que nadie constituye una sociedad para violar la ley, sino que con el simple fraude a la ley para mí está configurada la causal del 54. Ahora, ni siquiera necesitan decir eso porque con aplicación del 144, este criterio restrictivo ya no resulta de aplicación en la práctica. Con lo cual, a mi criterio, yo no puedo ser más severo con una simple asociación o con porque esto va para las simples asociaciones como para las asociaciones civiles. No puedo ser más severo en esos casos que
en los casos en los cuales estamos frente a un ente societario, es decir, ante una sociedad, en donde se supone que los socios y aún quienes la administran, si bien el artículo 54 TAR no es para los administradores, sino para los integrantes y controlantes, se supone que son profesionales y que encima obtienen una cierta finalidad de lucro, con lo cual al revés, yo voy a tener que ser más severo frente a una sociedad que frente a una simple asociación, con lo cual sería una locura considerar que el criterio del legislador fue ser más restrictivos a la hora de declarar la inoponibilidad de la personalidad jurídica si estamos frente a una sociedad que si estamos frente a una simple asociación. Creo que esto es un simple criterio de interpretar razonablemente ambas normas. No sé si Adriana dijiste lo mismo, pero el 144. Bueno, entonces ven que coincidimos, por eso la ensalada rusa no quedó tan ensalada rusa. Bueno, acá están las normas que ya vieron con la doctora Blanco que regulan el tema. Lo que quiero también dejar aclarado, porque cuando nos tenemos a sociedades atípicas voy a hacer una aclaración, pero entonces hago acá la versión general del tema, es cuando estamos hablando de personas, lo dice el Código Civil y Comercial Unificado, cuando estamos hablando de personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero, se rigen por lo dispuesto por la Ley de Sociedades. ¿Por qué artículos? Por el 118, el 119, el 124, 123 también, pero digamos, estoy planteando los principios. Ahora, ¿por qué voy a hacer esta salvedad? Y me lo hacen recordar si me olvido. Porque quiero hacer la salvedad cuando vayamos a las sociedades simples, que algunos llaman, otros llaman sociedades atípicas, otros llaman sociedades sin cumplimiento de los requisitos esenciales, formales, bueno. Cuando lleguemos a ese punto, voy a hacer la aclaración de por qué me interesa hablar de sociedades constituidas en el extranjero, a pesar de que no hay ninguna reforma en la ley de sociedades a sociedades constituidas en el extranjero. Sí, lo que hay es una norma en el Código Civil y Comercial Unificado que dice, cuando estamos ante un ente, ante una entidad que se constituye en el extranjero, no me va a importar si es una asociación civil, si es una simple asociación, sino que lo que para decir si la regulo con el Código Civil Comercial Unificado o la regulo con la Ley de Sociedades, porque específicamente lo que dice la ley es que cuando estamos ante aún cuando estemos ante una asociación civil constituida en el extranjero, va a ser de aplicación la Ley de Sociedades. ¿Y cuál es esta idea? Esto me sirve para unirlo al 144. ¿Cuál es la idea entonces del legislador en esto? Ser más severo con la sociedad constituida en el extranjero y con la simple asociación constituida en el extranjero y con la asociación civil constituida en el extranjero y con la fundación constituida en el extranjero. Ser más severo, la manda a aplicar la Ley de Sociedades, que tiene un régimen severo para las sociedades constituidas en el extranjero. Y entonces, si el régimen que considera ya con este artículo, el legislador nos está diciendo que para él la Ley de Sociedades es un régimen más severo que el de persona jurídica del Código Civil y Comercial Unificado. Esto me lleva a interpretar que no puedo ser menos severa con las sociedades ante la inoponibilidad de la persona jurídica. ¿Se entiende? Son distintas interpretaciones a las que llegamos ante norma contradictoria. Porque si es una norma que recubre una laguna, perfectamente resulta aplicable por imperio del 150 del Código Civil y Comercial Unificado. El tema es cuando hay normas contradictorias. Porque eso sí, no lo podemos subsanar porque lamentablemente fueron autores distintos el de ambas reformas. Y esto pasó con todo el código, les aviso. Se van a encontrar con partes sumamente progresistas del Código Civil y Comercial Unificado y se van a encontrar con partes que dicen, esto no me cierra. Algunos contratos comerciales no tienen esa mirada tan humanista, pero porque fueron todos distintos autores y no se comunicaban entre sí. No, pero no por culpa de los autores, tenían una prohibición de comunicarse entre sí. Y entregar sí, esto es así, se los puedo asegurar porque conozco a muchos autores de los que han trabajado. No podían conversar entre sí, no sé por qué, pero no se podía. Los motivos no los desconozco, pero esto llevó a que ustedes, depende de qué agarran la Ley de Sociedades, criterio parece ser más conservador porque no modificó el 54 ter y no lo empalmó con el 144. Y agarran la ley, agarran personas jurídicas y es toda una escuela avanzada. Esto es lo que pasó, y pasa lo mismo entre los que hicieron familia y los que hicieron contratos, por ejemplo. Ustedes no tienen dos materias que no tienen nada que ver, pero sí tienen que ver, porque después, llegado el caso práctico, se aplica.
Bueno, estas son todas cosas que vieron con la doctora Blanco. Sí, capaz que me interesa hacer un hincapié en el 59 y en el 159, porque es otro tema que interesa en la práctica cotidiana. Este es un código que yo lo llamo el código también de la prevención. Sí, uno le puede dar muchas características a este Código Civil y Comercial unificado. Y una de las características que también a mí me gusta darle es que es el código de la prevención. Busca prevenir el daño, por ejemplo, ¿sí? Tanto es así que genera la acción preventiva a los fines de evitar que un daño se produzca. Y con una norma, como es el 1711, que tiene características procesales, introduce todo un proceso preventivo para evitar que un daño se produzca, sin necesidad de que haya un sujeto al cual se le puede atribuir algún factor de atribución de responsabilidad, porque no necesito ni demostrar factores de atribución ni nada, sino simplemente demostrar que hay un daño que puede suceder y que yo soy un interesado en que ese daño no se produzca. Por ejemplo, si estamos hablando de sociedades, y pongo un ejemplo de sociedades, yo soy un proveedor de una sociedad y voy a la Inspección General de Justicia o voy a personas jurídicas, que es más amplia con el tema de la información últimamente, ¿no? Porque la Inspección General de Justicia está cerrando un poco no cumple mucho con el deber de informar que tiene un registro público, pero bueno, vamos a suponer que vamos a personas jurídicas y veo que bueno, la sociedad no está inscribiendo los administradores, no está cumpliendo con el artículo 60, si voy a la IGJ no están los balances, y bueno, puedo iniciar la acción preventiva para decir, bueno, un momento, señor juez, yo soy proveedor, conmigo mantienen habitualmente una cuenta corriente y la verdad que a mí me genera incertidumbre de que la sociedad no está llevada en forma regular porque no realizan las inscripciones del artículo 60, y el juez, con la mayor amplitud, porque esto también lo dice el código, con la mayor amplitud, no con un criterio restrictivo, tiene que ordenar una obligación de hacer, de no hacer, o aún de dar si fuese el caso, en este caso sería de hacer, para que no se provoque el daño. ¿Por qué? Porque es claro que si esta sociedad incumple con sus obligaciones, yo no voy a poder iniciar acciones de recomposición patrimonial, o no voy a tener elementos para iniciarla, ni me encuentro con la información suficiente para saber si le sigo dando o no el crédito. Y si vamos al ámbito laboral, esto que ahora implica que los trabajadores tienen acceso directo a la información de si se le hacen o no sus aportes, puede ir a un juez y decirle, sin necesidad de demostrar, sigue el vínculo laboral, y señor juez, se están atrasando con el pago de los aportes y bueno, el juez va a poder sacar una sentencia que es una obligación de hacer para que se integren los aportes. De una manera mucho más rápida y expeditiva que la que contemplan aún los procesos urgentes de la ley del derecho laboral. Todo esto con una regulación como es el 1711. ¿Por qué? Porque también es un eje central de esta reforma prevenir el daño. Y si el daño ya ocurrió, buscar que el daño no se agrave, no produzca mayores consecuencias. Y es, digamos, en coincidencia con ese 1711 que está el artículo 159 del Código Civil y Comercial Unificado, que dice específicamente que los administradores les agrega como un deber que no está en ninguna norma, pero si tenemos que decir que debemos prevenir el daño, y si está esta norma del 1711, le dice, le corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica. Yo esto lo uno con el artículo 59 y digo, ojo, este obrar con lealtad y con la diligencia de un hombre de negocio significa también que al administrador ahora hay que requerirle el deber de prevención, que debe prevenir el daño, se debe anticipar el daño que puede llegar a ocasionar. Es como que le agregamos una potita más de responsabilidad o de conductas por las cuales le puedo adjudicar responsabilidad. Como habrán visto con la doctora Blanco, cuando ven el tema de responsabilidad del administrador, la ley va a referir a culpa, omisiones, negligencias, y lamentablemente cuando nos vamos a la ley de sociedades volvemos a tener el problema que tenemos con el 54 y el 144 y el 274, en contradicción con lo que dice el 160, creo, ¿no? De la ley sigue hablando de culpa grave. Y no tenemos un sistema, ya no lo teníamos con Vélez, el sistema de graduación de culpa, pero ahora aún menos, les diría, porque si incluimos al deber de prevención y como un obrar culposo el no actuar preventivamente, digamos que culpa grave, ¿qué es culpa grave? ¿Sí? Bueno, lamentablemente el 274 sí así, y eso bueno.
En total hay 26 artículos modificados de la ley de... Todavía no empezamos con las modificaciones en concreto. Hay 26 artículos modificados en la ley 19.550. Acá hay un resumen de cuáles son los ejes de las reformas. Se reconoce, se crea en nuestra legislación la sociedad unipersonal. Y no voy a entrar acá al debate de si esto no es una contradicción en sí misma, ¿no? Porque aquellos que siempre estuvimos en contra de la regulación de la sociedad unipersonal, consideramos que es una contradicción al sistema. Pero bueno, lo primero que les dije es que no tenemos que atarnos a los prejuicios, entonces me aparto primero yo de ese criterio. A mí me hubiera gustado más que hubiera una ley especial de empresa unipersonal. Pero no, quedó incluida en algunos artículos nada más, y es más, yo creo que el legislador la reconoció en el artículo 1, pero la verdad le dio miedo al regularla. No, les digo en serio, van a ver ustedes que por las exigencias que le impone la sociedad unipersonal desvirtúa el mismo criterio que tuvo en miras al ampararlo. Entonces yo digo, este fue un legislador miedoso, ¿sí?, que reconoció la sociedad unipersonal porque es moderno reconocer a sociedades unipersonales, pero creo que... ¿Cómo? Bueno, vos decís que el legislador es esquizofrénico. Yo digo que es un legislador miedoso, que dijo, y yo las contemplo, así quedó moderno, esto es una legislación de avanzada, pero la verdad que capaz que en mi idiosincrasia argentina le tengo miedo a cómo funciona, entonces le cargo con tantos recaudos que para que sea una sociedad, yo me gustaría ver cuántas sociedades unipersonales va a haber, porque en la práctica lo veo muy difícil, porque se le imponen recaudos como las sociedades del 299, es decir, las mega sociedades, las que prestan servicios públicos, una sociedad unipersonal. Se supone que esto debería servirle al señor que tiene un kiosco, ¿se entiende? Para eso se supone que está, y no para ponerle... Yo digo, ¿pero qué? Yo entiendo, si yo estoy generando una sociedad unipersonal, en realidad lo que estoy generando es un apartamiento al principio general de que el patrimonio es prenda común de los acreedores. Y estoy generando un patrimonio de afectación para responder ante determinadas deudas, porque en definitiva la sociedad unipersonal lo que hace es generar un patrimonio de afectación. Pero hubiera sido mucho mejor generar una ley de empresa unipersonal que generara un patrimonio de afectación con una regulación severa de que se tiene que tener el patrimonio mínimo, que debe estar de tal manera registrada, que debe cumplir con recaudos anuales, pero lo que se hizo puntualmente, que ahora lo vamos a ver, a mi criterio, es para decir, sí, la reconozco, pero sé que no se van a constituir, porque a los fines en los que supuestamente fue reconocida, no sirve la regulación. Después otra gran modificación es el régimen de las simples sociedades, de hecho, irregulares y atípicas. Si yo acá pongo de hecho, le voy a poner interrogantes. ¿De hecho? ¿Sí? En las sociedades de hecho. Es todo un interrogante. Y después, para mí, la reforma más importante de la ley está en un artículo que pasa desapercibido para casi todo el mundo, que es el artículo 100. Y el artículo 100, ahora vamos a ver, cuando veamos cada una de las modificaciones, nos habla del concepto de sociedad viable económica y socialmente. O sea, cuando establece varias causales de disolución, puntualmente establece que se puede, digamos, purgar y subsanar estas causales de disolución si los socios se ponen de acuerdo y deciden subsanar la causal de disolución. ¿Sí? Bien, pero dice que para que ello se dé no solo es necesario el acuerdo de socios, sino que debe haber una sociedad viable económica y socialmente. Y yo, como tengo mi patología concursalista, porque mi especialidad es el derecho concursal, me pongo y me planteo frente. Opera una causal de disolución que es la quiebra. Y ustedes saben que en la ley de concursos existe la posibilidad en un determinado plazo de tiempo de convertir la quiebra en concurso preventivo. Con lo cual levanto la causal de disolución, ¿sí? Porque la concurso. Pero el juez, a la hora de merituar, se está levantando la causal de disolución y esto se decide porque es más, para que haya una conversión de quiebra en concurso preventivo, la toma el órgano de administración, pero luego debe ser ratificado por el órgano de gobierno. Y yo pregunto, sí, los socios se pusieron de acuerdo y todo, pero el juez no debe analizar si la sociedad que se está pretendiendo, que está intentando levantar esa causal de disolución que es la quiebra,
a través de un concurso de preventivo, no tendrá que analizar al momento de levantar la causal y decidir la conversión si la sociedad es viable económica y socialmente. ¿Qué quiero decir con viable económica y socialmente? ¿Los jueces están en condiciones de decir si una sociedad es viable económica o socialmente? A mí el concepto que me resulta más fácil es decir, bueno, el socialmente, o sea, porque esto se trabajó mucho en el derecho concursal y en el derecho societario. Cuando hablamos de sociedad, tenemos que hablar de aquella la que le importa al legislador en algún punto cuando la protege a través de la continuidad de la explotación y a través de la conversión. Para mí claramente es a la socialmente útil. Esto significa aquella que tiene fuentes de trabajo que proteger. Eso es concepto de viabilidad social. Si nos encontramos ante una sociedad que es una simple cáscara que sirve nada más que para ser titulares de bienes inmuebles, a los solos fines de que no estén en el patrimonio de una persona, y generalmente cuando vemos quienes componen esa sociedad, vemos que son generalmente sociedades de cómodo o sociedades que no llegan a ser de cómodo pero están ahí con un porcentaje mínimo. Vemos que en realidad lo que se intenta es sacar del patrimonio de una persona determinados inmuebles. Esa sociedad no es socialmente útil, ¿sí? Y después, ¿tiene viabilidad económica? Como que me da la sensación que viabilidad económica habla de productividad en algún punto, o de posibilidad de productividad. Entonces creo que este artículo, que parece tan inocente, nos va a inspirar un montón de cuestiones a los comercialistas. Por eso digo que hay modificaciones que, sin decir expresamente que se contemplan en determinada ley, llevan a considerar institutos de otras leyes que están absolutamente tocados o atravesados por esta reforma. Bueno, como esto ya lo hablamos, hay un cambio ya en el título de la ley que ya no es sociedades, ya no estamos frente a las sociedades comerciales, sino que tenemos que abrir la mente y estos son sociedades. ¿Qué pasa con las sociedades civiles? Bueno, las sociedades civiles, el 1648, que es el que la regulaba, no existe más. ¿Son derogadas? No, justamente, ¿cuál fue el criterio? Primero, tenemos que pensar, ¿para qué el legislador le sacó la palabra comercial? Y fue justamente para contemplar que entraran también las sociedades civiles. Pero si nosotros vamos a los tipos no fueron modificados. Los tipos siguen siendo los mismos. Sociedad anónima, SRL, capital industria, colectiva, comandita simple, comandita por acciones, lo que conocemos. ¿Y entonces dónde ingresan? Bueno, ahora vamos a entrar a ver, en un ratito, lo que son justamente las sociedades atípicas o no constituidas según los tipos, o las sociedades simples, y a mi criterio están reguladas en ese sistema, ¿sí? Las sociedades civiles. Pero claro, lo primero que decimos es, si las metemos en ese tema, tienen que subsanar, o sea, vamos a tratarlas con las normas que vamos a ver, ahora cuando vayamos al tema me lo van a entender mejor. Son sociedades miradas por el legislador de una manera particular, no ya de una manera sancionatoria, como estaba mirado por el legislador de la 19.550, que a las sociedades irregulares y de hecho las menospreciaba y las consideraba sociedades que les reconocía personalidad, pero una personalidad precaria, porque cualquiera podía pedir su disolución, el tema de la oponibilidad del contrato, es como que las castigaba. Y todos sabemos que hay muchísimas sociedades, de hecho, en la práctica. Bueno, la mira con disfavor, el legislador no. Ya vamos a ver que por el régimen de responsabilidad no las mira con disfavor. Pero también le da la posibilidad de transformarla en una sociedad típica. Lo que no me gusta es que utiliza la palabra subsanación, porque si yo digo que subsano algo es porque lo estoy remediando. Es decir, es algo enfermo que lo estoy remediando, algo patológico que lo estoy arreglando, y no es así. Vamos a ver cada una de las normas, que es más, a mi criterio, con su sistema, están más favorecidos ahora las sociedades atípicas, dentro de los que entrarían las irregulares, interrogante de hecho, y sociedades civiles, que el resto de las sociedades. Bueno, y en el tema de si se pueden subsanar, hay que subsanarlas, o sea, y si no hay que subsanarlas, hay que transformarlas, porque algunos pueden decirle, no, las sociedades civiles no existen más. Tenemos un plazo para hacer esto, con lo cual, a mi criterio, quedan incluidas dentro de la sección cuarta, en lo que son sociedades atípicas, antes irregulares o de hecho, pero que hoy ya no existe ese concepto. Con lo cual van a quedar reguladas por los artículos 21 al 25, las sociedades civiles. Bueno, a ver,
La gran reforma que se hace acerca de sociedades anónimas unipersonales, y esta es la sigla que supuestamente nos tendríamos que habituar a ver cuando hablamos de sociedades anónimas unipersonales, SAU, en realidad es que ahora el legislador soluciona, antes hablaba de 2 o más personas, y ahora habla la palabra una persona. Esa es la modificación. Artículo 1, modificación, reconocemos a la sociedad anónima unipersonal porque hablamos de que habrá sociedad cuando una o más personas. O sea, parece gracioso, pero vamos a ver que no lo es. ¿Por qué? Primer punto. Primer recaudo que le impone la ley es que solo puede quedar constituida bajo el tipo de sociedad anónima. Es decir, no puede ser una sociedad ni atípica, ni que no cumpla recaudos formales, que no cumpla con los recaudos esenciales o formales, no puede ser una SRL, no puede ser una sociedad colectiva, no puede ser, tiene que ser una sociedad anónima. Los comercialistas, los societaristas dicen, la sociedad anónima es la más exigente de todos los tipos. O sea, le pongo la mayor exigencia. Ni la SRL le permito. La sociedad anónima unipersonal. Con lo cual le vuelco todas las normas de sociedades anónimas. Todas las normas de sociedades anónimas. Una prohibición. La sociedad anónima unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. Es decir, su socio no puede ser, su único socio, la palabra único socio ya es contradictoria en sí misma, no puede constituirse por una sociedad anónima. Tiene que ser una sociedad unipersonal. Tiene que ser una persona humana o, ojo, una sociedad. O sea, fíjense que esquizofrénico el tema. Una SRL quiere transformarse, si ella dice esquizofrénico. Yo ahora voy a decir porque es miedoso. Esto es esquizofrénico realmente. Una SRL, para constituir una sociedad unipersonal, ella va a ser SRL. Como socio es SRL. Pero la sociedad que constituye tiene que ser una anónima. Una colectiva en la que los socios tienen responsabilidad solidaria quiere constituir una sociedad anónima unipersonal. Entonces, es sociedad anónima en esa sociedad que constituye. Bueno, esta es una pregunta que hace la doctora Blanco, y yo se la respeté. ¿Se aceptarán ahora las sociedades de cómodo de pluralidad formal? Bueno, porque me parece que ya bastante tenemos con que dice una persona, bueno, después, otro recaudo y otra exigencia de más que le ponemos. De más a las... O sea, primero le ponemos la mayor exigencia de los tipos, sociedad anónima. Pero no solo me quedo con eso, porque como me da tanto miedo, siendo legislador, le voy a poner un recaudo más que a las sociedades anónimas. Y es que el capital debe estar integrado al momento del acto constitutivo, porque en las sociedades anónimas, los socios no tienen por qué integrar el capital al momento del acto constitutivo. Lo que tienen que hacer es, pueden hacer el 25% y después irlo integrando en los plazos establecidos. Ahora, a esta no, o sea, le digo que tiene que ser sociedad anónima. Le pongo las mayores exigencias de uno de los tipos sociales previstos en la ley, pero aparte le digo, le voy a agregar algo más. Tiene que integrar el capital todo junto. Bien, o sea, más exigente que una sociedad anónima. Acá les puso el ejemplo la doctora Blanco, ¿no? Con lo cual, todo juntito. Bueno, este es el tema de la denominación que... Este es el otro tema, fíjense. A ver. No solo tiene tanto miedo el legislador que le da las mayores, le pone un tipo con la mayor exigencia de la ley de sociedades, que aparte le agrega que el capital no tiene que integrar todo el acto constitutivo, sino que la somete al control, a la fiscalización y control permanente del Estado, por el artículo 299. Esto que parece inocente y todos decimos, bueno, muy bien, me parece muy bien, si son sociedades, si un señor, porque nos ponemos porque en realidad nadie se representa que una sociedad anónima va a ser una sociedad unipersonal anónima, ni que va a ser una SRL o una sociedad anónima unipersonal. No, si nos planteamos para lo que todos tenemos en mente que sería una empresa unipersonal, que es para el pequeño emprendimiento de la persona física que quiere generar un patrimonio de afectación que responda a ese emprendimiento, ¿no? ¿Eso es lo que nos imaginamos todos o me equivoco? Todos nos imaginamos todo eso, bueno, bárbaro.
Entonces, no me daría miedo que la sometan a la fiscalización permanente. No, porque digo, bueno, justamente como este señor quiere escapar a la regla máxima, a la máxima, de que todo su patrimonio debe responder por todas sus deudas, la somete a una fiscalización permanente. Eso me da seguridad. Pero lo loco de todo esto es que al decir que queda sometida a la fiscalización permanente, le aplico el artículo 255 y el 284, que específicamente prevén que el directorio tiene que estar integrado por 3 personas. Y tiene que tener una sindicatura obligatoria, también integrada en un número impar y colegiada, es decir, por lo menos 3 síndicos. O sea, este sujeto individuo, que le estoy generando la posibilidad de, bueno, usted va a poder tener una sociedad unipersonal. Ah, pero tiene que contar con 3 personas que sean directores, más 3 síndicos. Y para ser síndico hay que ser profesional. Con lo cual le va a tener que pagar un honorario, nadie le va a ir gratuitamente a ser síndico en una sociedad. Por eso digo que es un legislador miedoso. ¿Por qué? Para que nadie lo haga. Tal cual. Le da miedo el efecto que tiene esta sociedad unipersonal en la práctica y entonces le genera todo esto. Y ojo que el igual número de suplentes. No, yo pienso que no se van a constituir, porque entonces le estoy diciendo, a ver, si quieren, levanta la mano el que tiene alguna duda, me pueden interrumpir cuantas veces quieran, pero no conversemos entre nosotros, porque si no nos volvemos en gallinero. Entonces, si quieren hablar, me interrumpen cuando quieran. Que no tengo ningún problema, porque lo rico es esto, que tengamos las distintas miradas, ¿sí? Es decir, que tenemos a un sujeto que la constituye, que le obligo a elegir el tipo más exigente, que le obligo a integrar todo el capital, pero le obligo también a tener una administración con 3 personas, una sindicatura colegiada, por lo menos de 3 síndicos. Esto no va a ser utilizado para el pequeño emprendimiento. Ni sé para qué va a ser utilizado, porque creo que si yo soy un SRL, mi loco tampoco constituye una sociedad anónima unipersonal, porque estoy más cómoda en mi formato de SRL. En que no... Ni tan siquiera, porque el multimillonario no va a ser nunca una sociedad... No va a ser el caso. Yo me planteé el siguiente tema. Por las normas que están en el sistema de sociedades, de la intervención de una sociedad anónima unipersonal, pareciera ser que la sociedad, o sea, tanto miedo tuvo que generó todo esto, pero no tuvo en cuenta las cosas más básicas. A ver, cuando uno ve el comportamiento o la actividad irregular de una sociedad, ¿cuál es la herramienta que primero a uno se le ocurre para hacer cesar y ir a los tribunales y pedir cuando hay un funcionamiento irregular de una sociedad? ¿Qué se hace si uno pide la intervención? Bien, pero lo que dice la ley es que la intervención tiene que ser pedida por un socio. Si esto es un único socio, ¿qué va a pedir? Su autointervención. O sea, trato de cuidar todo, le pongo todo estos límites, pero me olvidé de las normas de intervención. Yo creo que, por lo menos, si yo estoy dirigiendo 3 administradores, por lo menos al administrador le tengo que contemplar la posibilidad de que pida la intervención. Como está redactado actualmente el 114, no puedo. Y encima les aclaro que el 114 segunda parte dice que el juez debe ser... Hay pocas normas, porque la jurisprudencia se llena mucho la boca hablando de normas de carácter restrictivo. Normas de carácter restrictivo casi no existen en nuestro derecho. Sí existe el 114, que dice el juez deberá interpretar el otorgamiento de la intervención con el criterio más restrictivo. Porque lo que busca la norma es que no estén intervenidas las sociedades, ¿sí? Porque todos sabemos que los resultados generalmente no son buenos de las intervenciones. Pero entonces, si es el mayor criterio restrictivo, no voy a poderle aplicar por analogía, ni cubrir una laguna, ni nada si soy juez. Y entonces, yo le diría que el sistema de intervención previsto en la ley de sociedades no aplica a las sociedades anónimas unipersonales. Me encantaría que aplique para el director. Pero como está redactado y con el criterio restrictivo del 114, señores, no aplica la intervención. Fíjense, esto hubiera sido mucho más lógico de modificar que todos los requisitos que le pusimos. Consecuencia de la creación de la sociedad unipersonal es que, por supuesto, se elimina la causal del 94, inciso octavo, que dice:
reducción a 1 del número de socios. Pero, voy a pasar esto, fíjense, esta sí no, es esquizofrénica esta norma. Esta es totalmente esquizofrénica. Elimino como causal de disolución la reducción a 1 al número de los socios. Pero digo específicamente en el 94 bis, que es un artículo agregado. Este es nuevo, el 94 bis no existía. Que cuando estamos ante una sociedad en comandita simple, cuando estamos en una sociedad en comandita por acciones, de capital o industria, o en una sociedad anónima unipersonal, existe la reducción a 1 al número de los socios, no es causal de disolución, y le impone la transformación de pleno derecho. Yo pregunto, ¿qué implica esta transformación de pleno derecho? Pongámonos el caso de una comandita simple, o de una de capital de industria. Reduce a 1 el número de socios. Esperen. Le impone la transformación de pleno derecho en sociedad anónima unipersonal. Es decir, ¿de pleno derecho qué es? No operó la causal de disolución, pero usted hoy era comandita. Mañana es sociedad anónima unipersonal. Fantástico. ¿Y qué hacemos con las sociedades? Vamos a suponer, sí, bueno, ahora, a partir de hoy es sociedad unipersonal. Sí, pero no tiene 3 directores, no tiene 3 síndicos. ¿Y entonces cómo hago para aplicarle la transformación? ¿Que lo obligo? Voy al socio que quedó solo y con un revólver le digo, no, tiene que integrar, porque en realidad la ley lo que prevé es, se transforma en sociedad anónima unipersonal si no se decidiera otra solución en el término de 3 meses. Pero vamos a suponer que este sujeto no hace nada. La transformé en sociedad anónima unipersonal por el solo decreto de la ley y de pleno derecho. Después que se transformó en una sociedad típica. Y les voy a decir por qué no. Sería una locura. Porque la responsabilidad es mancomunada. ¿Mancomunada de quién se quedó uno? Va contra el concepto hasta inserto de responsabilidad prevista en el sistema del 21 al 25. Entonces, ¿qué pasa? Esta norma no tiene solución. Y se debatió, les cuento, en el Congreso que estuvimos, se debatió muchísimo. Nadie le encontró una solución. Es más, algunos decían, ¿y por qué solamente las sociedades en comandita simple o por acciones o de capital industria? Por ejemplo, ¿por qué no la colectiva? ¿Por qué dejaron afuera la colectiva de esto? Si querían... No, la colectiva no se transforma de pleno derecho. ¿Y las otras? Entonces en las otras la causal de disolución opera a pesar de que se elimina el inciso octavo. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, la idea es que me entendieran por lo menos, porque la verdad es que es muy difícil explicarlo. Porque es una norma que no sé cómo se... Esta es una norma que deberá ser interpretada e integrada por los jueces. Y vamos a tener tantas interpretaciones como jueces haya, cuando la tengan que aplicar en la práctica. Y la autoridad del Contralor, totalmente de acuerdo, porque entienden en la disolución del ente. Totalmente. Perdón que lo voy a interrumpir. Ella dice según Richard. Uno de los autores de la ley de sociedades fue Richard, otro fue Manóvil. Bueno, y según Richard, eso sería una explicación lógica de lo que ellos quisieron hacer y que no fue lo que se hizo. Y que quedó mal. ¿Entienden lo que dice la doctora Blanco? Dice, esta era una norma que estaba preparada porque, a ver, cuando el artículo 1 quedó regulado en que solo puede constituirse una sociedad unipersonal conforme el tipo sociedad anónima, eso no estaba en el proyecto original. Decía que en realidad una sociedad unipersonal podía adoptar el tipo de SRL, podía adoptar cualquier otro tipo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, pero el problema que tenemos es con las sociedades en donde hay 2 tipos de socios. Un socio con responsabilidad limitada y un socio con responsabilidad ilimitada, como pasa en el tema de las comanditas, o en las de capital industria. Y entonces, ¿qué pasa si se reduce a uno solo? Y entonces, esto es contrario a la misma, digamos, hay un solo socio, pero no hay 2 tipos de responsabilidad. Bueno, entonces en ese caso la transformada en unipersonal de pleno derecho. Pero bueno, hoy la norma quedó así, y esa referencia que está haciendo Richard servirá para entender, decir, bueno, no fue esquizofrenia, sino un olvido, pero es derecho, a partir de agosto es derecho vigente.
y se aplica, y como ustedes bien saben, el derecho nace con una intención del legislador, pero luego en la práctica se termina independizando del propio autor de la norma, porque genera una vida propia. Esto fue lo que pasó con los fideicomisos. Fueron regulados con el objetivo de fomentar la construcción, y después se utilizaron fideicomisos hasta para fideicomisos de garantía, para garantizar deudas, fideicomisos que son verdaderas empresas con emprendimientos desde agropecuario, o sea, totalmente alejado de la visión que tuvo el legislador al contemplar el fideicomiso. Y hoy nadie puede negar la vigencia de esos fideicomisos, porque es más, lo primero que hace la FIP es darle un número de quit. Pero lo estoy poniendo como ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Esta norma cómo va a operar? Yo no entiendo cómo va a operar. Tampoco quiero... Me acuerdo cuando en su momento... porque capaz que estoy cerrada yo a ver el funcionamiento de la norma, y me encuentro cuando voy a dar clases que algún alumno la interpreta de otra manera, porque tienen el pensamiento virgen y no contaminado por las ideas y los preconceptos que fuimos constituyendo a lo largo de nuestra preparación universitaria y nuestra experiencia en la vida profesional, ¿no? Entonces capaz que un alumno que la ve de cero y que no sabía, que no, digamos, no tiene ningún preconcepto, me da una explicación adecuada y me sorprende. Yo recuerdo que cuando en un momento empecé a investigar el origen del 1071, había autores como de la talla de Jean Bias que decía que la norma había que tenerla por no escrita, que era una norma absolutamente contradictoria, y luego vimos cómo funcionó el 1071, y si hoy Jean Bias estuviera vivo, creo que se arrepentiría de sus propias palabras, ¿no? Entonces capaz que no me animo a decir hay que tener con la norma como no escrita, como dijo en su momento Jean Bias en la reforma que hizo Borda al 1071. Pero espero, como les digo, queda mucho por decir. Yo acá no sé, espero escuchar, más que decir. Esta norma del 94 bis está vinculada con el tema de la exclusión de los socios, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay dos socios y se procede a la exclusión de uno, habiendo justa causa? Bueno, en ese caso el socio inocente asume el activo y el pasivo y social, sin perjuicio de la aplicación del 94 bis cuando estemos ante un caso de capital industria, comandita simple o comandita por acciones. Bueno, y esto es lo que les estaba diciendo recién. ¿Qué pasa con las sociedades SRL, SA que se reduce a uno el número de socios? Porque en realidad ya no existe la causal de disolución. No existe la causal de disolución, pero a ellos no se les impone la transformación de pleno derecho. Y entonces, ¿cómo? El 94 bis no la nombra y no existe como causal ya de disolución. Entonces, ¿está disuelto o no? Y pareciera que no, porque no es una causal de disolución, y yo no le puedo agregar a la norma causales de disolución. Ya no la transformo de pleno derecho, espero que se transforme, y si no se transforma, ¿qué hago con ese ente? ¿Pasa a ser una sociedad típica? ¿Existen sociedades atípicas que sobrevienen en atípicas? ¿Que nacen como típicas y sobrevienen en atípicas? Son todos interrogantes, no tengo la respuesta. No puede ser atípica porque tendría un socio solo y entonces dejaría de ser una sociedad porque tendría que transformarse en una sociedad unipersonal. Pero es que cuando veamos ahora sociedades atípicas no hay una normativa que le diga a usted que no puede existir una sociedad, porque justamente no cumplir con requisitos esenciales o no cumplir o no ser una sociedad típica implica que es atípico, o sea, lo que no es típico es atípico. No existe una tercera generación, hay dos géneros, atípico o atípico. Y la tipicidad es sociedad unipersonal con estos recaudos y una sociedad anónima. Una sociedad anónima, pongamos el ejemplo, que se reduce a 1 al número de los socios. Bien, causal de disolución no opera, pero no cumple con los recaudos que exige la ley a través del 299, 255, 284. Entonces me quedo como atípica. Entonces yo le voy a decir, pero eso le va a convenir a todo el mundo, porque va a haber responsabilidad mancomunada, pero la responsabilidad mancomunada de un solo socio, ¿cuál es? Y toda. Entonces no estoy tan segura de decir que no pasa nada, que no puede, por eso digo, son todos interrogantes y no tengo respuesta. Porque a medida que lo voy pensando no estoy tan segura de que no. Pareciera que no por cómo está redactado la norma, pero si veo las consecuencias finales, podría ser que existieran sociedades atípicas sobrevenidas en atípicas por la pérdida de algún requisito del tipo, como este, que no provoca la disolución,
porque ahora ya esto no provoca la disolución, se excluyó del elenco de causales de disolución la reducción a 1 número de socios, pero que tampoco son transformadas de pleno derecho en sociedades unipersonales, porque el 94 bis no las incluye. Entonces podría ser una sobrevenida en atípica. Qué sé yo, es complicado. Bueno, acá me adelanté, ¿no? Vamos a hablar entonces ahora que ya nos metimos en atípica, ya vimos sociedades unipersonales y llegamos creo que todos a la misma conclusión. Vemos que va a ser difícil que funcionen como tales, ¿no? Vamos a ver las sociedades no constituidas según los títulos del capítulo segundo y otros supuestos. ¿Por qué otros supuestos? Porque en realidad cuando estamos hablando de este tema, estamos hablando no solo de supuestos contemplados propiamente en el artículo 21, sino en el artículo 25. A tal punto son tantos los supuestos que podrían darse dentro de este capítulo que, ya les digo, el artículo, digamos, original que las regula no contempla todos los casos. Y tenemos que interpretar el artículo 21 en consonancia con el 25 para entender cuáles son todos los casos que pretende incluir el legislador en el concepto de sociedades no constituidas según los tipos del capítulo segundo y otros supuestos, ¿sí? Y que son varios. El primer caso es la sociedad que no se constituye conforme los tipos. Es decir, una sociedad claramente atípica, es decir, no es una sociedad anónima, no es una sociedad, no es una SRL, no es una sociedad colectiva. Bien. Eso no cabe en duda. Las sociedades que omitan los requisitos esenciales también quedan incluidas en las previsiones. Las sociedades que incumplen con las formalidades que exige la ley, por ejemplo, no se constituyen a través de escritura pública y es una sociedad anónima, pongo un ejemplo, ¿sí? Pero como yo les digo, este artículo 21, que regula a las sociedades no constituidas según los tipos del capítulo segundo y otros supuestos, lo tengo que interpretar junto con el 25. El 25 regula la subsanación. Y cuando yo veo los presupuestos de subsanación, veo que capaz que es un poquito más amplio que esto, porque me habla de la omisión de requisitos esenciales, de la omisión de requisitos tipificantes, de la omisión de requisitos no tipificantes, la existencia de elementos incompatibles con el tipo elegido. Y acá podríamos capaz que ingresar a la sociedad sobrevenida en unipersonal, o sea, porque existen elementos incompatibles con el tipo elegido. Por ejemplo, una SRL. Una SRL de dos socios que pierde un socio. Se va un socio. Queda con un solo socio. No la transformamos de pleno derecho por el 94 bis en sociedad anónima unipersonal. Y no cumple, aparte, ella decide no transformarse en sociedad anónima personal. Ese socio no quiere transformarla en sociedad. Con lo cual, porque si no siempre tiene el plazo de los 3 meses. A mi criterio, porque si se la doy a una se la tengo que dar a todos. Tengo el plazo de los 3 meses, pero no hace nada en los 3 meses. Entonces es una sociedad que nació típica, pero después con el devenir de su vida existieron elementos sobrevivientes que lo hicieron incompatibles con el tipo, porque la SRL requiere 2 socios por lo menos. Que haya un solo socio lo volvió incompatible. Y bueno, por este lado capaz que la puedo ingresar. Y se transformó en una sociedad no constituida según los tipos del capítulo segundo y otros supuestos. ¿Se entiende? Y ese presupuesto no está en el originario del 21, pero sí está en el 25, cuando habla de subsanación. Y después de la omisión de cumplimientos formales, que sí está. Entonces fíjense que en realidad el 21 tiene 3 supuestos, pero cuando vamos al 25 hay 5 supuestos. Y yo para mí hay que interpretar el 21 con el 25 para tener una cabal idea de cuáles son las sociedades atípicas o no conformadas según los tipos, o sociedades simples como lo llaman otros. Para ponerle un nombre que ya parece que la doctrina la ha bautizado más cómodamente como sociedades simples. No es simple. No, el sistema no, les advierto, que yo le diga sociedades simples no significa que sea simple lo que vamos a ver ahora. Sociedades simples, ya fíjense nada más que con el tema de que les estoy diciendo, que para saber qué sociedades quedan integradas en esta sección cuarta, yo creo que lo más sano es llamarlas sociedades de la sección cuarta. Porque las sociedades que la doctrina las está llamando sociedades simples, ahora vamos a ver que ya para el concepto nada más tengo que tomar 2 artículos, el 21 y el 25, para saber cuáles quedan incluidas. Y además les agregó las sociedades civiles
que podría ser atípica, que podría ser que no cumplió con las formalidades que exige la ley. ¿Sí? Fíjense, entonces bueno, nada más que con su concepción tenemos que integrar dos artículos, 21 y 25. Con lo cual de sociedades simples no tiene nada y yo me voy a seguir refiriendo a ellas como sociedades de la sección cuarta. Esta parte y esta modificación del 21 al 26 que hace la ley modifica a todo el sistema de sociedades de derecho irregulares. O sea, en estos artículos estaban regulados antes las sociedades de hecho y las sociedades irregulares. Mente en blanco, como dije al principio, no existen más las sociedades de... ¿Cómo? No me quedo claro una cosa. Si yo tengo una SRL y queda un socio solo, ¿sí? se transforma en una sociedad típica. La responsabilidad del socio, ¿queda circunscrita al capital social o pasa a ser un unipersonal que existe hoy? No, porque si queda como atípica, ahora vamos a ver, y lo va a entender cuando pase a responsabilidad, pasa a responder mancomunadamente, pero si es un solo socio... No, unipersonal no, porque unipersonal vos tenés limitada la responsabilidad del capital que suscribiste. En esta no. En esta respondés con tu propio patrimonio en forma mancomunada. Pero si es un solo socio, la mancomunación no existe, porque es contrario al concepto. No, respondés entonces con todo tu patrimonio. No es unipersonal. La unipersonal es la limitación de la responsabilidad del patrimonio afectado, al patrimonio suscripto. Quedan como sociedades de la sección cuarta. Atípica, no según la norma responde mancomunadamente, pero como que responda una mancomunadamente es contrario al concepto de mancomunación, responde con todo su patrimonio. No limitación, no limitación. Sí hay separación de patrimonio porque ahora vamos a ver que hay una prelación normativa respecto del acreedor personal del acreedor de la sociedad. Sí, hay una separación inicial. Exacto, exacto. Bueno, ¿y alguna pregunta más? Porque yo sé que este tema es complejo, entonces antes de avanzar, ¿alguien se quedó con una pregunta relacionada a esto? ¿Se entendió eso que dije? La diferenciación está. Personalidad hay. Primero, personalidad hay. Diferenciación de la personalidad hay. Respondo ¿cómo? Con todo mi patrimonio, pero la diferenciación ¿en qué se da? En que hay una prelación en cómo respondo. Si es mi socio personal o si es el socio de la sociedad. Si es el acreedor de la sociedad. ¿Sí? Exacto. Exacto. Esto, como ven, tiene una injerencia directa en la ley de concursos y quiebras, que si bien no es un sistema de privilegios, sí es de prelación en el cobro. Impuesto por la ley de sociedades. Bueno, perdón, el comerciante individual que todo su patrimonio desaparece. No, sigue, porque si no constituye una sociedad unipersonal, sigue respondiendo con todo su patrimonio. Obviamente que todo el mundo lo va a constituir. Pero para constituirlo usted tiene que contar con 3 directores y 3 profesionales que le hagan de síndicos. ¿Este empresario individual va a tener el dinero para bancarse esa estructura? No, sigue existiendo. Es más, le diría que el comerciante individual, genuinamente individual, va a seguir siendo comerciante individual. Porque no va a poder entrar a este sistema. Porque este sistema le es caro, dificultoso y prácticamente de imposible cumplimiento. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Puedo seguir avanzando? ¿Estás seguro? Bueno. Entonces, es que... No, todo lo contrario. Lo que estoy tratando... A ver, lo estoy tratando de dar muy masticado, pero el tema es que no lo puedo terminar de digerir yo. Entonces, entiendo que se vean contradicciones, porque están en mí. Pero perdón, la SRL muere Sí. no Sí. se transforma de pleno derecho. No se transforma de pleno derecho con el 94 bis no le va. Esa sociedad típica. Exactamente, porque le falta un socio. La sociedad típica va a responder. No, va a responder no, porque como sociedad típica con un solo socio puede ser solo anónima. Y esta era una SRL. Entonces se tiene que constituir obligatoriamente. No, a mi criterio pasa a ser de la sección cuarta. Es decir, sociedad sobrevenida en atípica. Que en el sistema anterior no existía una sociedad que sobreviniera de hecho. Que sobreviniera irregular salvo alguna postura que alguna vez compartí con el doctor Nissen. No escucho. Una vez que se transformó en sociedad que queda flotando ahí,
corresponde a sociedad típica. Si se transforma en sociedad típica, ahora vamos a ver el régimen de responsabilidad, la norma solo habla de responsabilidad mancomunada. Que eso es lo que a mí me hace ruido para decir que se transforme en atípica. Porque si yo estoy hablando de mancomunación, estoy hablando de por lo menos dos sujetos. Pero en el caso de que dice la responsabilidad es mancomunada, sí, fantástico, mancomunada, pues si yo soy solo, respondo todo. Porque mi porción es el todo. Mancomunado significa que yo respondo por mi porción. Pero si mi porción es el todo, respondo por el todo. Pero hay también una prelación de... Hay prelación de pasivos, no de créditos, de masas de pasivos. Porque la ley lo que dice es que el acreedor del socio, que el acreedor de la persona cobra antes que el acreedor de la sociedad. O sea, el acreedor del socio, del que era socio, cobra. ¿Se entiende? Pero cualquier proveedor que le vendiera a esa sociedad le diría al dueño, no, yo te vendo a vos. Pero totalmente, por eso también digo que todo este sistema lleva a la desconfianza y a la muerte de lo que es las unipersonales, y ahora vamos a hablar de las de hecho o de las irregulares. Porque, a ver, otro tema es, a lo largo del artículo 21 al 26, van a ver, y los invito a leer después los artículos con tranquilidad, son nada más que 6 artículos, 21, 22, 23, 24, 25, 26, son 6 articulitos, todos hablan de contrato. ¿En qué se caracteriza la sociedad de hecho? En que no hay contrato. Sí, generalmente, a veces puede. Claro, pero por como está redactado, la norma, es cierto, el contrato puede ser verbal. Bien, pero las normas hablan de normativa del contrato. Y en el contrato verbal yo no tengo normativa para aplicar. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que quedan eliminadas las sociedades de hecho de la ley? Yo considero que eso es materialmente imposible, porque las sociedades de hecho no solo son numerosas, sino que tienen reconocida la personalidad y yo no puedo ahora venirles a avasallar la personalidad. Creo que la interpretación jurisprudencial y doctrinaria va a tener que hacer todo el esfuerzo del mundo para incluirla en sociedades de la sección cuarta. Son sociedades que tienen quit, son sociedades, ¿sí? Así que van a seguir vigentes, no me cabe la menor duda. Lo que sí les quiero decir es que el legislador parece no haberlas considerado. Porque cuando habla de la oponibilidad de las normas del contrato respecto de terceros, cuando habla del plazo de duración, está estableciendo normas, o cuando habla de la responsabilidad, está estableciendo normas expresamente contempladas en un contrato escrito. Porque pueden estar expresamente contempladas en un contrato verbal, pero ¿cómo las hago valer? Con lo cual la norma claramente, al hacerlas valer en la práctica, lo que me está haciendo es demostrándome que no tuvo en cuenta la sociedad de hecho. No la tuvo en cuenta. Al irregular sí, porque no cumplió con las formalidades que exige la ley, no le inscribió, se interrumpió el interconstitutivo, pero la de hecho no. Pero para mí van a estar contempladas en la sección cuarta. Y estoy segura, es más, ya toda la doctrina está enarbolando esa bandera, porque sería un caos. Ahora, ¿no será, Gabriela, que al no estar constituida en papel, al no tener un contrato, lo que se agota es la mancomunidad y son solidariamente responsables los que entren en la sociedad? Pero es que no, a ver, salvo en los títulos, en los que se prevé específicamente la solidaridad. A ver, ¿cuándo hay solidaridad en el sistema societario? Ahí podemos estar 100 años discutiendo, pero voy a simplificarlo. Porque como hay un montón de normas que ¿cuándo hay solidaridad en el sistema societario? Primer punto, cuando está específicamente previsto en el tipo que yo constituyo. Esto significa constituir una sociedad colectiva. En el régimen actual, el otro es el de hechos irregulares, pero el principio general que establece la sección cuarta es que la responsabilidad es mancomunada. ¿Sí? Para que termino la idea, porque si no no la puedo cerrar. En el régimen de solidaridad, sigue siendo el mismo en el Código Civil y Comercial Unificado. La regla no es la solidaridad. La solidaridad no se presume. Tiene que haber una norma expresa o un pacto expreso que me impone la solidaridad. Yo no puedo presumir la solidaridad. ¿Sí? ¿En qué otros casos hay responsabilidad solidaria? Y cuando se declara la inoponibilidad de la persona jurídica. Pero ahí ya tengo una norma expresa que me contempla mi responsabilidad solidaria para el caso que un juez me declare la inoponibilidad de la persona. También hay otros que pueden decir que hay responsabilidad solidaria, bueno, en otros hechos, como por ejemplo
en las sociedades infracapitalizadas, porque dicen que la pérdida del capital implica que si no se repuso el capital, pero eso ya es una teoría, entonces no quiero forzar, o sea, para mí hay solidaridad en ese caso, pero no quiero entrar en esa deducción. Voy a lo que vos me decís. La ley en ningún lado dice que si no hay contrato escrito hay solidaridad. Claro, pero Entonces no puedo presuponerla por las normas básicas de solidaridad del Código Civil y Comercial Unificado. pero no se trataría de una cuestión de oponibilidad a terceros. Pero es que ahora son oponibles. No, pero Las de la sección cuarta son oponibles. pero porque tenés contrato. Si vos No, tenés pero el contrato, aunque no tuviera contrato, porque te explico. ¿Por qué te digo esta interpretación? Cuando me habla de que puede ser titular de bienes registrables, me dice, puede ser la sociedad de la sección cuarta, no dice esto, yo lo estoy simplificando. La sociedad de la sección cuarta puede ser titular de bienes registrables siempre que le acredite al registro su existencia, y no dice por escrito su existencia, y lo que sí le dice por escrito es que le lleve un instrumento escrito de quiénes son las autoridades y que todos los socios que dicen, porque así dice la norma, que dicen componer la sociedad, lo consideran representante legal. O sea, fíjense que ya ese artículo me está diciendo que puede ser una sociedad que tiene que demostrar su existencia, no a través de un contrato escrito, porque el único requisito que le pone de que sea por escrito es de que los socios que dicen ser socios le reconocen a la doctora Blanco, que es la representante legal de la sociedad. Ese es el único instrumento escrito que le exige la norma para ser titular de bienes registrables, con lo cual, si yo le estoy exigiendo eso como un adicional, le estoy diciendo, bueno, para ser titular de bienes registrables le exijo algo más. Tráigame un documento escrito de que el que viene a escribir es el representante legal y me lo firman todos los que dicen ser socios. Pero entonces ahí ya me está diciendo de que yo no tengo un contrato constitutivo esa norma. ¿Se entiende? Entonces, no es que, yo digo, sucede que muchas normas solo pueden ser aplicables si hay contrato constitutivo. Pero otras me demuestran de que puede no haberla, como esta que les estoy diciendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, doctor Richie? Sí, se entiende. Pueden preguntarme, y ustedes pueden pensar que yo estoy equivocada, porque les vuelvo a decir, no presumo tener la verdad de esto, porque ¿quién puede tener la verdad de este embrollo? Si ni los autores de la ley pueden dar explicaciones. Cuando estuvimos en el Congreso, uno de los autores de la ley, cuando se trató este tema, no se lo busqué en ningún momento. Y esto, le aviso, no se tocó. Esto quedó, como lo habían hecho los autores originales. Y no me habló del tema, entonces, cuando se queda mudo el autor y lo tengo presente, ante todas las observaciones digo, bueno, falta que me diga esta parte no la hice. ¿Se entiende? Eso me acuerdo que pasó con la ley de concursos, que había algunos autores que decían, esta parte yo no la hice, esta la hizo otro autor. Entonces, bueno, cuando estaba en los congresos no contestaba esas preguntas, pero... bueno, esto ya me pronuncié, que la falta de cumplimiento para mí es un incumplimiento de un requisito de forma y para mí es una sociedad, las sociedades irregulares están. Acá esto se lo preguntó la doctora Elena Blanco. ¿Este es el fin de la tipicidad? En algunos congresos que fuimos ya venían hablando de que era el fin de la tipicidad, porque las sociedades previstas en el capítulo segundo no pueden omitir los requisitos esenciales tipificantes, pero ¿qué pasa si se infraccionan estas normas? Es decir, si no se cumple con las reglas del tipo. Y es lo que decimos, si puede haber sociedades sobrevenidas en la de la sección cuarta, sobrevenida en atípica, pareciera ser que esto es la muerte de la tipicidad. Y yo le diría que la muerte de la tipicidad pareciera ser que está, más que nada para las sociedades, yo digo, ¿quién se le va a ocurrir hoy constituir una sociedad colectiva? Cuando con una sociedad típica que no cumple con ningún recaudo, tiene responsabilidad mancomunada, y la colectiva es solidaria. ¿A quién se le va a ocurrir? ¿Es la muerte de ciertos tipos? Sí, estoy convencida. Es la muerte del tipo de la colectiva, es la muerte del tipo de la de capital industria, porque en definitiva la doble función del socio se puede dar en una típica, pero sin llevarlo a un contrato. Yo si viniera hoy, ya ahora soy funcionaria, pero si yo ejerciera la profesión y viniera un cliente y me dijera, doctora, mire, quiero hacer una sociedad comunista simple, una sociedad colectiva, una sociedad, yo le diría, no, más vale, para estar de acuerdo con su socio, haga un acta constitutiva, pero métase en la sección cuarta, porque así usted responde mancomunadamente. ¿Se entiende? Porque si no, las otras se responden. Entonces, ¿el amor de la tipicidad es el fin de la tipicidad? Si de determinados tipos sí.
no de todos. Esto es un tema para agregar al tema de si se murió la tipicidad. El artículo 22 nos agrega a lo que yo les dije recién como una afirmación, que pareciera ser un poco relevante, ya vemos que no es tanto, porque el artículo 22 dice, ojo, porque puede haber sociedades que se constituyeron de acuerdo a un tipo. Y esto también lo vamos a hablar cuando veamos responsabilidad. Se constituyen conforme a un tipo. Quisieron tener un tipo. Pero después le faltó, por ejemplo, cumplir con el interconstitutivo. Yo me constituí como colectiva. Me constituí como colectiva. Pero después no la inscribí. O se me paró la inscripción en el medio y no obtuve la inscripción. Esta sociedad colectiva vas a estar en la sección cuarta, porque si dijimos que sería un irregular, ¿sí? Pasa a la sección cuarta, bien. Pero, de acuerdo a ese tipo, yo tengo responsabilidad solidaria, y de acuerdo a la sección cuarta, yo tengo responsabilidad mancomunada. Pero si los terceros conocieron que yo me constituí como colectiva, me van a poder reclamar la solidaridad para el cumplimiento de las deudas de la sociedad, y no la mancomunación. ¿Se entiende lo que digo? Porque específicamente dice que si se producen efectos propios del tipo, si se prueba que los terceros efectivamente lo conocieron. ¿Y cuál es un efecto propio del tipo? La responsabilidad solidaria. Entonces cae la mancomunación exigida como regla general o establecida como regla general para responder a las deudas de la sección cuarta. Fíjense qué complicado sistema. Es decir, que si el tercero conoció, se produce el efecto propio del tipo. Puede invocar como constituyó. Es un poco injusto. Si me constituí como una CRL, ¿hay mancomunación? Dice la otra, decir la pregunta, es el interrogante. Yo te pregunta, dale. A esta idea y a esta complicación que les trae la doctora Blanco, les traigo yo una más. Relacionada. No, venimos a buscar soluciones nosotras. Nosotros estudiamos lo que nos parecía simple, y lo que es complicado esperábamos de ustedes la respuesta. A ver, artículo 24, le agrego lo que decía. El artículo 24 dice cómo responde la sociedad de la sección cuarta. La regla, simplemente mancomunado. Esa es la regla, dice el 24. ¿Sí? Los socios responden frente a terceros como obligados simplemente mancomunados. Y por partes iguales. Salvo, y fíjense el salvo, que la solidaridad con la sociedad o entre ellos, o una distinta proporción, dice, resulte de la estipulación expresa de una relación o de un conjunto de relaciones. Es decir, cuando yo contraigo la obligación con un tercero, pongo en el documento que vamos a ser todos los socios solidariamente responsables. Entonces ya ahí no me puede venir, pero eso es claro, porque no puedo ir con la autonomía de mis propios actos. Si yo estoy reconociendo la solidaridad, no me puedo. Esto está relacionado a una relación o un conjunto de relaciones con un determinado sujeto. Pero fíjense el 2, que es lo que le decía la doctora Blanco, de una estipulación del contrato social. Es decir, una sociedad que se constituyó como SRL. ¿Qué pasa en ese caso? Se constituye como SRL, solidaridad no hay, pero podría haber una distinta proporción. ¿Se entiende? Podría haber una distinta proporción. Ese es el caso que les decía la doctora Blanco, y que lo reafirma el 24 inciso 2. O que de las reglas del tipo que manifestaron adaptar y respecto al cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales. El caso también que dice la doctora Blanco, va tanto por el inciso 2 como por el inciso 3. ¿Cómo responde entonces en este caso? Para mí responde como mancomunado, pero no por partes iguales. Me pidieron una respuesta, se la di. Me apuraron una respuesta, se la di. Para mí responden como mancomunados, pero no por partes iguales. Exacto. De la proporción. Exactamente, porque para mí la limitación es un beneficio del tipo. La limitación de responsabilidad es un beneficio del tipo. Si vamos a cumplir con el tipo, no tenés beneficio. Con lo cual pasas a la regla de la mancomunación. La diferencia es que no va a ser por partes iguales, sino por las partes proporcionales del contrato. Por eso es una distinta proporción que resulte. Distinta proporción que resulte. No limitación. La limitación no la puedes hacer valer a mi criterio en este caso. Sí, doctora. Otra
Los laboralistas que le aplaudan. A ver, fundamento, doctora. Porque digo que eso se lo valer al tercero y el tercero nunca se lo pudo, a la acreedora involuntaria nunca se lo pudo hacer valer. Pero a veces lo podés beneficiar, y a veces lo podés perjudicar, ¿eh? No, bueno, pero tenés que utilizar, para elaborar tenés que utilizar la norma más favorable. Porque, a ver, pero pensá, con lo que ella te está diciendo, tengo un SRL y tengo el 80%, tengo el 80% del capital de cuotas. Y no logro ni cumplir con el interconstitutivo. Y yo soy solvente. Pues yo tengo el 80% de capital, yo soy el solvente. El que tiene el 20% más bien me vino a acompañar, probablemente. ¿Sí? Cuando llega el momento del laboral, decís, no se lo puedo imponer. Yo no le puedo imponer la distinta proporción. Él puede imponérmelo a mí, porque si yo al trabajador, suponete que le hago conocer esta distinta proporción. Suponete con el ingreso de la... O vos no se la haces conocer, la conocés, porque va a la ICJ y se encuentra con que hay un legajo que nunca logró inscribirse. Pero una cosa es quién puedo poner. Yo voy a poder oponerle al trabajador en distinta proporción siempre y cuando pueda probar que se la exhibí y que él me la recibió, y creo que va a privilegiar siempre las normas laborales. Ahora, el tercero... Pero la norma laboral te impone solidaridad ante supuesto prácticamente de fraude. Acá no hay fraude. Supongamos que acá no hay un pago en negro. Vayamos al tema de un despido. Un despido con el trabajador. Pero es que al trabajador, para mí es la elección del trabajador esta. Porque la norma, porque con lo que vos decís, capaz que vamos a poner el supuesto inverso, que el que tiene el 80% es el más insolvente. Entonces, ¿y qué? ¿Y este me va a responder, me va a pagar el 80 y el otro el 20? Cuando para mí es la elección. Que puede decir, mostrar el interconstitutivo que no se llegó a constituir y decir yo solamente voy a pagar el 20. Sí, pero para mí, no. Pero ante el trabajador no. Ante el trabajador no. Para mí ante el trabajador no. Ante el trabajador la responsabilidad de la sociedad. Para mí, en ese caso, al trabajador, el trabajador va a poder hacer el reclamo conforme la norma general del 24, según le convenga, porque si el del 20 es resolvente, entonces, si le conviene porque el del 20 es resolvente, va a ir por partes iguales, simplemente mancomunado por partes iguales. Y él no le va a poder decir le limito al 20. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con la víctima de un accidente, por ejemplo, que es la sociedad? Perdón, ¿dónde está la doctora Isabel? ¿Qué pasa con la víctima, un tercero víctima de un accidente, porque esa sociedad tenía un camión y atropella a alguien? ¿Qué le van a poner, el 20 y el 80? La doctora Blanco le dice que usted está planteando la posición de un acreedor involuntario. El acreedor involuntario no tiene protección expresa en nuestra normativa. Para conseguirle una protección nos tenemos que ir a tratar de traer normas abstractas de tratados internacionales que hablan de la integridad, de la dignidad humana y de la integridad física y psíquica, que si es violada debe ser indemnizada. Yo le diría que en donde se ve eso más es en el sistema concursal, y les puedo asegurar que hoy no han obtenido ningún acreedor involuntario una respuesta del sistema legislativo ni del Poder Judicial, porque como no tienen una norma que específicamente los contemple, hubo un solo caso en San Isidro en donde simplemente lo que hicieron es, considerándola como un acreedor involuntario y por la edad avanzada de la señora, le adelantaron las cuotas concordatarias, pero le hicieron igual la quita. Y es un fallo que, bueno, digamos que ni siquiera fue apelado en su momento, porque hasta le pareció justo a la compañía, claro, porque la señora tenía 80 y pico de años. Pero a mi criterio, el acreedor involuntario no tiene una norma expresa que lo proteja. ¿Vos decís que sí, Adriana? Sí. Sí. Pero eso es perfecto, pero eso pero va a seguir siendo mancomunado. O sea, lo que yo voy es, no hay solidaridad más. Y esto sí se le puede imponer al involuntario. Se le puede imponer a todo el mundo. Al laboral también se le puede imponer.
salvo que exista un fraude laboral que impone la solidaridad por el fraude laboral, porque está específicamente contemplado en la normativa del derecho laboral. Pero si no hay, y general los casos en que se habla de solidaridad y que la ley impone, porque hasta el artículo 30 siempre es un fraude, lo que está sancionando la norma es un fraude. En la subcontratación, en la intermediación, en el pago en negro, siempre es fraude. Es un fraude laboral, lo estoy diciendo genéricamente, sí, siempre solo si es fraude. Si yo despido a una persona que está absolutamente en blanca o no hay ningún ilícito en ese despido y demás, no hay fraude y hay mancomunación. Sí. No, te decía que este artículo 22 me vuelve a llevar al tema de si es solidario en el caso de que no haya contrato. Si la ley dice que solamente es oponible a terceros, cuando tenía conocimiento el tercero de las estipulaciones del contrato, y no hay estipulaciones porque no está por escrito, ergo no se le puede oponer el contrato y como consecuencia de ello no se le puede oponer la mancomunidad. Pero es que no es un contrato, a ver, cuando la ley le reconoce personalidad, ya deja de ser un contrato, tiene personalidad. Y no existe norma de solidaridad. Cuando vos te vas a la norma que específicamente habla de responsabilidad de los socios, te dice, los socios responden frente a lo tercero, y es el principio general, como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales. Y te pone salvo, o sea, excepción, está acá, salvo, te dice salvo, es decir, casos excepcionales, que la solidaridad con la sociedad o entre ellos o una distinta proporción resulten de la estipulación expresa, o sea, acá hay contrato, de una estipulación del contrato y de las reglas comunes del tipo. Es decir, que hay solidaridad cuando hay contrato, pero si no hay, puede haber solidaridad cuando hay contrato si se dan estas causales. Pero si no hay contrato, el principio general es la mancomunación. ¿Cómo le informaste del artículo 22 al acreedor para poderse hacer? Pero eso es lo mismo que las sociedades de hecho. Vos no le informás al acreedor, o sea, el acreedor cuando recibe la factura, pero vamos a suponer que lo atropella un camión que lo utiliza la sociedad de hecho. Vos no le estás informando al acreedor nada, pero es una sociedad de hecho lo que responde. Lo que pasa es que como estaba mirado con disfavor, porque ese es el chip que nos tenemos que sacar. La sociedad de hecho y la sociedad irregular estaba mirada como una patología por el legislador y le imponía la solidaridad como una sanción. Esto tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Ahora nos parecerá justo, injusto, inadecuado. Se escribió otra cosa. Se derogó ese sistema y se dice, la regla es la mancomunación y solo hay solidaridad en estos casos. La excepción es la solidaridad. Y fíjate que todos los casos de solidaridad pretenden de una estipulación expresa, pero cuando no hay nada expreso, es la mancomunación. Y no nos gusta, nos hace ruido, pero es el sistema. A mí también me hace ruido, porque yo digo, entonces está en mejor condición que lo que ¿qué le dije recién? Si yo ya tuviera que hacer la profesión y es un cliente, ¿qué le diría? Y no, estos tipos no, más vale atípica, y es más, sociedad anónima, ojo, porque si bien está limitada, ojo que va a tener, por ejemplo, ahí le podría decir, pero si, ojo porque los administradores y los socios, por la teoría de la inoponibilidad, bla, 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 hasta habría una, y ahí tiene el artículo 30 que lo hace solidariamente, y acá hay mancomunación. Impuesta legalmente, o sea, yo les cuento, en el Congreso fue también, los que estaban a favor, pero porque estaban a favor de la mancomunación. Y los que estaban en contra porque decían, ¿cómo puede ser que estos engendros societarios, porque en la práctica son engendros societarios, tengan más beneficios que una sociedad regularmente constituida? Y no la quiero comparar con la sociedad anónima, pero comparémoslo por favor con las pobres colectivas. Pero el principio de la reparación integral también puede llegar a eso. Pero es que la reparación es integral. Perdóneme, la reparación es integral, pero usted cómo responde frente a esa reparación. O sea, yo le reconozco en una indemnización esa reparación integral, pero yo no tengo por qué contestar. Si a mí no me impone una norma la solidaridad, yo respondo mancomunadamente. Por mi porción fue integral. La reparación yo la hice integralmente, porque era la porción que a mí me correspondía. Y si el mayoritario se insolventó. Bueno, pero ahí ya entran las normas de responsabilidad. Y yo voy a dar una clase de responsabilidad. Hay otra que va a dar el doctor García y yo voy a dar una. Si yo voy a dar justamente la responsabilidad frente al derecho comercial. Y tengo toda una clase de 3 horas de responsabilidad. Por supuesto que se insolventó, ahí empiezan a jugar los mecanismos de responsabilidad. Pero es otro tema.
Y en esos mecanismos de responsabilidad hay solidaridad. Pero es otro tema. O ligado a un factor de atribución. Dolo o culpa y... me estoy metiendo en responsabilidad. Responsabilidad objetiva, que ojo, ahora impone la ley ante las obligaciones de resultado, responsabilidad objetiva. Y yo le voy a decir, en una sociedad anónima que no elabora balance, yo pregunto, ¿la elaboración de sí mismo del balance es una obligación de medio o una obligación de resultado que tiene el administrador? ¿De medio hacer el balance? Para mí es de resultado. El balance tiene que estar hecho. Después si está bien o mal hecho es otro tema. Pero hecho. No es el balance. No sé si no hay responsabilidad objetiva. Sociedad infracapitalizada. Se establece la responsabilidad objetiva para la actividad riesgosa, ya sea por los medios empleados o por cómo devino en las circunstancias que devino. Y yo no sé si no vamos a poder entrar en las infracapitalizadas en esa responsabilidad objetiva. Cuando lo dije en el Congreso, más o menos me cuelgan. Pero, ojo. Pero eso ya es un tema de responsabilidad. No es un tema de responsabilidad con factores de atribución, objetivos o subjetivos. Que es otro tema. Acá es cómo respondo frente a las deudas. Capaz que también está mal encuadrado por el título del artículo 24 que habla de responsabilidad y en realidad está hablando de cómo se enfrentan las deudas, cómo se enfrenta el pasivo. No, estamos hablando de cómo responden los socios. Es que, a ver, si la sociedad es solvente y si la sociedad tiene como que ir a responder, nunca vamos a estar ante cómo responde el socio. Porque le cobramos a la sociedad y no fuimos a nuestra casa. Acá el problema es que la sociedad no responde en sí misma. Entonces, ¿cómo responde el socio? Ese es el hecho que nos encontramos. Es algo lógico. Bueno, y ahora vamos a este tema que también es algo, o sea, se está haciendo tarde. No, quiero este tema, que no es un tema menor. Y prometo terminar, aunque me queden 2 o 3 reformas que no son tan importantes. Fíjense esto del 23, que estuvimos hablando recién, que algo hablamos. Que las cláusulas relativas a la representación, administración y gobierno pueden ser invocadas entre los socios. ¿Sí? Con las relaciones con un tercero o cualquiera de los socios, representa. Y pueden adquirir bienes registrables conforme les dije. ¿De qué manera? Hoy una sociedad de derecho irregular no puede adquirir un bien inmueble. Se podría en este caso. Bien. Ahora, cuando yo estoy hablando de la oponibilidad del contrato, ante los socios y frente a los terceros que si lo conocen lo pueden oponer. Justamente estoy generando y abriendo la posibilidad de que los socios puedan demandar a los administradores, si conocen quiénes lo son, no solo a los socios, sino a los administradores y su carácter de tales. También se va a poder pedir la remoción, que eso no existía para las sociedades de hecho irregulares. O sea, que todo este tema de la oponibilidad no es un tema menor, redunda en otras circunstancias, totalmente diferentes, como el tema de remoción de administradores y como el tema de responsabilidad de administradores. Que ojo, pueden no ser los socios, porque acá tenemos el chip en la cabeza de que el socio es el administrador. Puede no ser el socio, puede ser un tercero. Y no había una norma de responsabilidad del tercero en una sociedad de hecho irregular. Hablaba de la responsabilidad del socio. Vamos al tema del 25, que no es un tema menor. Este justamente es el que me provoca el gran problema con la sociedad de hecho. Este es el artículo que me revela el problema de que la sociedad de hecho no estuvo comprendida. Ya no se habla más de regularización, ahora se habla de subsanación. La palabra regularización estaba adoptada en que estábamos hablando de sociedades irregulares, ¿cómo la convertíamos en regulares? Acá cuando hablamos de subsanación pareciera ser que lo premiamos por un lado a este tipo de sociedades con una responsabilidad más menos gravosa a la que tenía, pero le aplico la subsanación. Y cuando yo digo que estoy subsanando algo, es que algo está mal. Entonces esto también es medio contradictorio por el mismo sistema. Fíjense que la regularización solo la pueden promover los socios. Acá la puede subsanar los socios o la misma sociedad.
ordenada judicialmente por el juez. En la sociedad de hecho irregular, ningún juez le podía mandar a regularizar. Es más, el juez puede suplir la falta de acuerdo. Es decir, que si un juez decide, señores, ustedes no pueden funcionar más como sociedad de la sección cuarta, no sé en base a qué razones, suplo la no están de acuerdo, no importa, suplo la falta de acuerdo y lo mando a subsanar porque a mí me parece que ustedes se tienen que subsanar. Ah, ¿usted no está de acuerdo? Bueno, ejerce el derecho de receso. Pero yo juez le impongo la subsanación. Esto tampoco tiene operatividad. Porque, a ver, para subsanarme, yo tengo que cumplir con un determinado recaudo de tipo. Nadie hace nada. No se cumple. Ah, le ponen astreinte. Me imagino la resolución con astreinte obligándole a los socios a conformar el acto constitutivo. Una locura este artículo 25. O será una locura que porque no lo veo en la práctica, digamos, no lo veo operativo, pero sinceramente me da un poquito de miedo, que es un juez el que va a decir la subsanación, sin acuerdo de socios, de oficio, no, de oficio no, de oficio, a ver, no, primero que no lo veo a los jueces con ganas de meterse de oficio en una subsanación, no lo veo yendo por la calle, voy a pedir que se subsane esta, porque no tiene trabajo, no lo veo, ¿no? Pero lo que sí digo es, va un socio y se la pide, o va a la sociedad y se la pide a través de un representante y todos los demás están de acuerdo. Lo que sí puede hacer el juez es ordenar la subsanación supliendo la falta de acuerdo. A mí me parece que hay que subsanarla. No lo veo de oficio sinceramente porque... A ver, la ley habla de socios y sociedad. Para mí esos son los legitimados para pedir la subsanación. Cuando le da la facultad al juez, es a pedido de uno de estos dos. ¿Se entiende? Aparte, vuelvo a decir, ¿qué efecto tendría que el acreedor lo pida? Y que el juez diga subsane. El acreedor Y yo no podía subsano pedir nada. por el 1711. ¿Cómo? El acreedor no podía pedir por el 1711. Pero ¿qué estarías previniendo si la misma ley le reconoce personalidad? ¿Qué estás previniendo? ¿Qué daño estás previniendo? ¿Cuál es el daño? Si la misma ley le reconoce personalidad y responsabilidad mancomunada, el daño de aplicar la ley. Mire, me parece que en la práctica aplicar la ley va a ser dañoso. El que quiere se va. Y se queda uno solo y transforma una sociedad anónima unipersonal. No, es una locura. No sé quién fue el que habrá pergeñado, porque les digo, estuve con uno de los autores y no se hace cargo. No sé quién pergeñó esto. Yo creo que fue el autor. Yo creo. Conociéndolo creo, pero no puedo decir porque no me lo reconoció. Entonces, bueno, fíjense que pareciera ser que sigue con esta personalidad precaria que viene del sistema de las irregulares, porque cualquiera de los socios puede provocar la disolución, cuando no hay un pacto de duración. Es de aquí que las sociedades de hecho no tienen pacto de duración en general. Entonces yo notifico fehacientemente de que para mí se cumplió el plazo de duración y la paso a disolver. Pero fíjense cómo sigue. Los efectos se producen de pleno derecho entre los socios a los 90 días de la última notificación. ¿Qué se produce de pleno derecho? La disolución. Pero los socios que deseen permanecer, o sea que ya entonces no está disuelta, porque hay unos que deseen permanecer, le deben pagar los salientes de su parte. Esta norma se contradice, porque entonces no es de pleno derecho. Yo veo que se utiliza mucho en esta reforma la palabra de pleno derecho cuando si esto no estuviera, los efectos se producen entre los socios a los 90 días. Pero de pleno derecho significa que yo lo disuelvo. ¿Y qué? Pero si hay unos socios que deseen que levanto la causal. Entonces ahí voy al 100. Y digo que para levantar la causal de disolución tiene que haber empresa viable económica y socialmente. Porque el 100 le aplica a todas las sociedades. O sea, que ante el pedido de disolución, si los socios quieren permanecer en la sociedad y no quieren disolverla, también tienen que complementar el 100. Si no, sigue siendo fíjense que la personalidad pareciera ser que es tan precaria como la tenía antes. Por eso ya lo hablamos. Las sociedades del artículo 124, es decir, las sociedades constituidas en el extranjero, pero cuyo objeto esté destinado a cumplirse en el país, es decir, aquellas sociedades constituidas en el extranjero en fraude a la ley, las típicas offshore o SASI,
no pueden ser sociedades atípicas, señores. ¿Por qué no pueden ser sociedades atípicas? Porque considerarlas atípicas significa lo que vimos, la responsabilidad mancomunada y que no cumplan con ninguna formalidad, cuando específicamente la norma de policía, ¿qué es lo que está buscando? Que se cumpla con las mayores exigencias de la ley. Es más, hubo en algún momento, y lo hay, doctrina y aún jurisprudencia que dice que la mayor formalidad exigida por la ley está en las sociedades anónimas, con lo cual deben cumplir con los recaudos de sociedades anónimas. Yo esto lo aclaro porque puede haber algún descabellado que se le ocurre decir, pero si yo soy un 124 entro en sociedades atípicas, porque no me lo prohíben. Lo que no está prohibido está permitido. ¿Se entiende? Pero recordemos que el 124 es una norma de policía de derecho internacional, con lo cual busca sancionar conductas en fraude a la ley. Esa es la esencia de la norma de policía. Voy a un tema porque ya me estoy quedando, bueno, esta es la novedad, que de cualquier tipo puede haber sociedades entre cónyuges, aún de estas atípicas. Puede haber sociedades de cualquier tipo entre cónyuges, aún de estas atípicas. Hay un buen régimen de comunidad. Sí. No hay ninguna prohibición. Les traigo una inquietud respecto de, bueno, estas son algunas modificaciones del síndico que el 5 establece ahora que en la publicidad de toda la documentación que tienen las sociedades se tiene que hacer constar dirección, sede. Esto no es importante. Esto, a ver, se establecen plazos para la inscripción. Y los plazos que establece el artículo 6, esa es una modificación que trae específicamente, dice, dentro de los 20 días del acto constitutivo se debe presentar al registro público para la inscripción. El plazo para completar el trámite se le agregan 30 días más, es decir, entre que me constituyo y tiene que estar constituido el trámite, más o menos pasan 50 días. Puede haber prórrogas propias, por eso no sé cómo la Dirección Provincial va a cumplir, ni cómo la IGJ va a cumplir. Pero bueno, dice que mientras dura el trámite, se extiende porque el procedimiento se extiende. Pero fíjense lo que dice después. La inscripción tardía. La inscripción solicitada tardíamente o vencido el plazo complementario solo se dispone si no media oposición de parte interesada. Es decir, no inscribo a los 20 días, inscribo a los 21 o a los 22 días. Es una inscripción tardía. ¿Quién es la parte interesada que puede oponerse? ¿Nadie? ¿Y un socio que se arrepintió? ¿Una sociedad homónima? Sí. También. O alguien con una marca registrada en el También. Lo dejo en libre criterio, porque parte interesada pueden ser tantos. Pueden ser tantos, pero el primero que se me ocurre es un socio que se arrepintió. Y se puede oponer. Y no se va a inscribir, porque la ley es clara y dice, se va a proceder a la inscripción si no media oposición. Si hay oposición, no. Bueno, por supuesto que todo se va a poder judicializar, porque si es una oposición arbitraria. Pero ¿qué pasa si es un socio que dice, no, yo ya no es arbitrario, no quiero ser parte de esta sociedad, me arrepentí? ¿Eso vos podés catalogarlo como algo arbitrario? No, ya no quiere ser parte, que lo voy a obligar a constituir una sociedad y seguir con una sociedad que la que no quiere ser parte como todavía no se inscribió. Por eso yo me planteé lo del socio. Ojo, porque si quedan sin inscribirse, esta es una tarea para los escribanos, por ejemplo, que a veces demoran el ingreso de los trámites. Los abogados no hacemos. Estamos en el colegio de abogados, así que lo puedo decir. Pero no está bien. No sé, pobre, no podemos decir. Si no hubiera mandatario, fíjense esto. ¿Quiénes son hoy los que van a inscribir? Va, o los autorizados o el representante legal a inscribir. Pero fíjense, esta norma también es una reforma importante. Si no hubiera mandatarios especiales para realizar los trámites, se entiende que los representantes de la sociedad. Bien, hasta ahí todo bien. Pero lo que me preocupa es que dice, en su defecto, cualquier socio puede instar la expensa de la sociedad. ¿Qué pasa? Justamente esto está relacionado con la primera parte del artículo. Para que no se pase el plazo del artículo 20, yo socio, me doy cuenta que el otro se está reinvirtiendo, no lo está inscribiendo, puedo ir yo a inscribirlo. Se van a armar, eso van a tener que resolver los registros. Porque yo me imagino que muchos se van a poner a escribirlo al segundo día, pero también va a estar, bueno, pero no pasó los 20 días
y capaz que después inician sin saber un trámite, porque a ver, la Inspección General de Justicia supuestamente tiene el trámite de los homónimos, ustedes también lo tienen, ¿no? Bueno, puede ser, pero puede ser que no le salten el sistema y le inicien 2 veces el mismo trámite. El socio, pero bueno, eso no va a ser un problema nuestro, va a ser un problema de los registros. Entonces me quedo tranquila. Bueno, acá ya un poco, esto lo voy a hablar en la charla de responsabilidad, así que esta es la norma que les decía el artículo 100, ténganla muy en cuenta porque les va a servir para muchos casos: conversión de concursos, subsanación de sociedades, levantamiento de causales de disolución, y para mí la posibilidad de plantear la inviabilidad económica y social puede ser de cualquiera, o sea, no de cualquiera, de cualquier interesado, no solo de los socios. Es más, podría ser, en el caso de una conversión, de interpretación de oficio por el juez. Otra reforma que trae la 26994 es que se reforma, a través del artículo 3, se deroga en realidad la sección 9 del capítulo 2, o sea, ya no hay más sociedad accidental ni en participación, y tampoco se quita de la ley de sociedades los contratos de colaboración empresaria, porque se derogan los artículos 367 a 376. ¿Esto significa que no existen más? No. Hay una nueva regulación contenida dentro del Código Civil y Comercial Unificado, capítulo 16, título 4 del libro 3 de los artículos 1442 a 1478. La sociedad accidental ahora se llama negocio en participación. Si ustedes lo ven, es lo mismo que una sociedad accidental. Lo que pasa es que el principio general está contenido en el 1442. No son sociedades, lo dice expresamente la norma. No son personas jurídicas. No son sujetos de derecho. Lo repite así, de 3 maneras distintas. Son contratos. Y por ende, no se les aplica la norma de la ley de sociedades. Lo dice expresamente el 1442. Por si a alguno les había la menor duda de que en una UTE... ¿Te das cuenta? Bueno, pero no son sujetos de derecho. No son personas, pero 1442 dice, no son sociedades, no son personas jurídicas, no son sujetos de derecho, son contratos. No se les aplica la norma, no me extraña que le den el juicio porque el fideicomiso sigue siendo un contrato. Era y es un contrato con la reforma. Y le van a seguir dando el juicio. ¿Cómo? No, lo puse como ejemplo de que ella dice, le dan el juicio. Y yo digo, no, el fideicomiso está regulado en otra parte, en otra sección hay una clase de fideicomiso exclusivamente. El fideicomiso no entra, acá entran los negocios en participación, las uniones transitorias de empresa y los contratos de colaboración empresaria. Que ya no son más contratos de colaboración empresaria, son contratos de colaboración. No tienen por qué ser entre empresas ni entre sociedades, pueden ser entre personas humanas y pueden no tener un fin comercial. ¿Sí? Justamente por eso están regulados no en la ley de sociedades, sino en el Código Civil Comercial Unificado. Otras normas complementarias son las de documentación y contabilidad, que les dije, el artículo 320, van a tener una clase de artículo 320, pero yo se los traigo porque justamente hay una influencia directa y tenemos que considerar de que se aplica. En este artículo lo que me interesa, que complementan los artículos 61 a 73 de la ley de sociedades, es que quienes están obligados a llevar contabilidad. Fíjense, la ley, eso es algo que no viene solamente de sociedades, sino, pero fíjense cómo trata de manera equivalente a, por un lado, la de las personas jurídicas privadas, y después dicen, quienes realizan actividad económica organizada. 2. Las empresas. 2. 3. Los establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios. No se excluyen a los profesionales, a las profesiones liberales. Lo claro. Pero quiero decir que identifica actividad económica organizada con empresa, con establecimiento comercial, industrial o agropecuario de servicios. Esta es una norma de un contenido absolutamente comercialista. Podemos decir que el derecho comercial se defiende su existencia y su especialidad a través del artículo 320.